La esposa de Ben Affleck desapareció. El día de su quinto aniversario de bodas, Nick Dunn regresa a su casa y descubre que su esposa Amy ha desaparecido. Nick contacta a la policía y la detective Rhonda Bonney junto con el oficial Jim Gilpin son asignados al caso. Ellos de inmediato sospechan de Nick, y en la comisaría, la duda se vuelve más grande, ya que Nick demuestra saber muy poco de su propia esposa, como si ella no le importara nada. Mientras tanto, Nick comienza a jugar el desafío que Amy siempre le preparaba por su aniversario nupcial. Amy lo llamaba la búsqueda del tesoro, que consistía en resolver ciertos acertijos que ya le iba dejando en lugares estratégicos, que lo iban conduciendo de un lugar a otro, hasta que hallara por fin su regalo de aniversario. Mientras Nick comienza la búsqueda, vemos la relación del matrimonio desde sus inicios. Según el diario de Amy, se conocía en una fiesta en Nueva York. Ella creaba test de personalidad, ya que era psicóloga, y Nick escribía artículos, ya que su sueño era ser un gran escritor. Además, ella no llevaba una buena relación con su familia, por la presión que sentía sobre todo por su madre. Su madre era la famosa escritora de cuentos infantiles, que había logrado crear la saga de la asombrosa Amy, una saga clásica de libros para niños, que hizo que sus padres se volvieran millonarios. Con el tiempo, Nick y Amy, a pesar de las críticas de la familia de ella, deciden casarse. Parece que todo es felicidad, todo es pasión. Pero entonces, pierden sus trabajos por la crisis económica del 2008. Al mismo tiempo, la madre de Nick se le diagnostica cáncer y la pareja se tiene que mudar a Missouri para poder cuidarla. Tras su fallecimiento, Nick queda destrozado, se vuelve distante, apático y nada comunicativo con su esposa. Más adelante descubrimos que Nick solo la ocupa para tener cuerpo a cuerpo. Y luego comienza a salir mucho y a llegar tarde. Empieza a mentir, empieza a gastar mucho dinero innecesariamente y poco a poco la relación se empieza a volver monótona y triste. Aún así, Amy en su diario decide comprarle un bar a Nick, con lo que le queda de un fondo que le había dado la familia. El bar lo administra Nick junto a su hermana melliza Margo. Pero no solo se dedica a esto, también es profesor local de escritura creativa. En el diario de Amy se revela también que supuestamente Nick la había empujado con rabia hacia las escaleras porque ella le pidió tener un hijo, diciéndole ya a él que era el siguiente paso para su relación. El diario de Amy termina donde ella revela que tiene terror, ya que ve que Nick se ha vuelto cada vez más violento. La detective Bonnie descubre este diario en la casa del padre de Nick en una estufa y medio quemado. Ella había llegado ahí porque Nick había ido a visitar el lugar y había accionado la alarma sin querer. Tras todo lo anterior, él se vio obligado a dejar la casa de su padre y a quedarse en casa de Margo, su hermana, mientras que las demás propiedades son revisadas por la policía. Cuando la policía revisa la mansión donde vivía Amy y él, comienzan a aparecer más pistas. Por ejemplo, la escena del crimen tiene demasiados errores que la convierten tal cual en un montaje, y se descubre una huella de mucha sangre de Amy en la cocina. Asimismo, Nick tiene un amante, Andy, que es una de sus jóvenes estudiantes. Por si lo anterior no fuera suficiente, en la puerta de la casa se presenta una vecina llamada Noelle Hawthorne. Asegura ser la mejor amiga de Amy. Esto llama la atención tanto de Bonnie como de Gilpin, ya que Nick les había asegurado que Amy no tenía en el lugar ningún amigo. Ya por la noche, cuando están rezando y orando de manera pública para que encuentren a Amy, Nick comienza a orar y da un discurso sobre su esposa, afirmando que no tiene nada que ver con su desaparición, pero es interrumpido por su vecina, Noelle Hawthorne, quien lo acusa a él de haberle hecho algo a Amy y que Amy estaba embarazada. Nick escapa de ahí y tras esto la policía revisa todo y descubre también que Nick tenía deudas bancarias y que supuestamente había sacado un seguro de vida para Amy que le iba a dar mucho dinero. Además, encuentran en la casa de Margo, su hermana, un ático lleno de cosas que supuestamente le había comprado. Es así que todo indica, acabó con la vida de su esposa, que estaba embarazada. Tras esto, la historia vuelve al pasado, al día exacto de la desaparición, y vemos lo que pasó con Amy. Se ve a Amy tirando bolígrafos en la carretera, con vendas en un brazo y en un auto que acaba de comprar saliendo de la ciudad. Ella revela toda la verdad en un monólogo. Cuenta cómo ella planeó meticulosamente cada detalle para echarle la culpa a Nick de su crimen y que así lo condenarán a cadena perpetua o incluso le den la sentencia de muerte, lo cual emociona. Relata también que descubrió que su esposo le engañaba con Andy y que no le gustó ni mudarse con él por su madre, ni al bar que administraba con su hermana, que había comenzado amando a este hombre, pero que ahora lo odiaba, ya que ella cuando lo conoció le había sacado lo mejor de él y que ahora a él le había sacado lo peor a ella. Es por eso que quería destruirlo, por haberla llevado una vida mediocre y sin ningún sentido. Es así que en su monólogo ella revela que aumentó su seguro de vida haciendo como si Nick lo hubiera hecho, que había creado esta búsqueda del tesoro para hacer sufrir a Nick y para poder inculparlo con la policía, que había creado su amistad con Noelle porque necesitaba una vecina chismosa y que había creado un falso embarazo y que todo esto lo había planeado durante meses, que estaba tan devastada y destrozada que su objetivo era desvivirse y dejar que su cuerpo fuera descubierto para terminar de culpar a su esposo y así él también se fuera con ella al infierno.
Ahora bien, que la mañana de su aniversario, Amy había mandado a Nick a una playa cercana para que meditara sobre su matrimonio y de esta manera estuviera solo y no tuviera una coartada sólida. Cuando este se fue en el auto, Amy montó toda la escena del crimen, simulando un ataque violento, moviendo, rompiendo ciertos muebles y extrayéndose su propia sangre en la cocina para luego esparcirla y después limpiarla no muy bien para que quedara como prueba. Amy asegura que sus motivos de venganza era porque ella le había dado todo a Nick, incluso su vida entera, y que él no había hecho lo mismo. Es así que ya no había recibido una retribución por parte suya. Ahora bien, Amy, quien ya escapada, todavía está reflexionando sobre qué hacer y le gusta su vida al ser libre. Cambia su apariencia e identidad y se hace llamar Nancy. Se hospeda en una zona de cabañas, bastante alejada de todo, y comienza a llevarse con su vecina Greta. Eso sí, Amy no quiere relacionarse mucho por temor a ser descubierta. Eso sí, sigue el caso de Nick para ver qué está pasando con él, cómo la prensa lo destruye. Sobre todo, una mujer llamada Elena Bott es una famosa presentadora que le gusta atacar a los hombres y que es quien más está pidiendo que Nick pague por lo que hizo. Ahora bien, Nick, quien está destrozado y no entiende todo lo que está pasando, empieza a ver que cosas no cuadran y al conocer a su esposa Amy, se da cuenta que tal vez ella tuvo algo que ver. Le cuenta a Margot y de esta manera confirma que Amy lo está inculpando. Es por eso que decide contratar al famoso pero polémico abogado Tanner Bolt, el cual está especializado en salvar a hombres acusados de hacerle cosas terribles a sus parejas. Nick va a Nueva York para encontrarse con él, explicándole que su esposa lo está inculpando. Él acepta defenderlo, pero primero asegura que debe investigar más a Amy, empezando por sus dos exnovios, diciéndole que si Amy le hizo esto a él, lo más seguro es que ya lo haya hecho antes. De esta manera, Nick investiga a Tommy O'Hara, quien fue exnovio de Amy y que Amy terminó denunciando por abuso, y a Desi Collins, un millonario a quien Amy le solicitó una orden de restricción porque supuestamente él está obsesionado con ella. Nick se reúne con Tommy, quien le cuenta que cuando quiso alejarse de Amy, ella fue repentinamente una noche a cenar a su casa. Lo convenció de tener algo íntimo, pero al día siguiente llegó con la policía y lo arrestaron. Ella se había lastimado las muñecas y las piernas y había dejado ataduras en la cama de Tommy. De esta manera lo había inculpado. Ahora bien, mientras Nick poco a poco comienza a conocer quién era realmente Amy, en las cabañas donde está Amy, Greta comienza a coquetear con un hombre y luego ambos descubren que Amy, quien para ella es Nancy, lleva un bolso lleno de dinero en efectivo. Es por eso que ambos la asaltan y le quitan el dinero de una manera brutal, asegurando que no debe de confiar en extraños y que les agradezca porque hay gente que le hubiera hecho algo peor. Esto lo hacen, seguros de que ella no los va a denunciar ni los va a perseguir porque algo esconde. Ahora bien, Nick tiene un plan, revelar que fue infiel, porque esto al final se va a saber y mejor que lo diga él. Pero antes de hacerlo, Andy revela que fue amante de Nick en una conferencia de prensa junto con los padres de Amy. Aún así, Nick decide tener la entrevista en donde iba a confesar la infidelidad, pero ahora para dar su versión de los hechos. La entrevista la va a tener con una famosa presentadora llamada Sharon Shaver, que es muy prestigiosa y que si logra convencerla a ella, puede convencer al mundo. En la entrevista, él limpia un poco su imagen y sobre todo le manda un mensaje a Amy, diciéndole que regrese y que se siente muy arrepentido. Obviamente, este es un plan simplemente de él para quedar bien. Y es que cada vez más gente lo acusa de ser culpable, incluso quieren que pague con su vida lo que hizo. Mientras tanto, Amy, desesperada, ya sin dinero, se comunica con Desi, con quien había mantenido correspondencia durante años, sin que Nick supiera. Este, de inmediato decide ayudarla y la lleva a una casa muy privada, pero ahí la encierra, mostrando que él está obsesionado con ella y va a aprovechar esta oportunidad para apoderarse de ella. Nick, por otra parte, es finalmente arrestado por homicidio, en espera de una sentencia, tras encontrarse la presunta arma homicida con sangre de Amy, un martillo de madera que era parte del regalo del 5º aniversario. Pero entonces, Amy ve la entrevista que le hicieron a Nick y cree que él está dispuesto a participar en su juego diabólico. Es por eso que decide escapar de Desi a como de lugar, aprovechando que la casa tiene varias cámaras, las ocupa para crear un montaje como si estuviera secuestrada. Finalmente, cuando Desi regresa a la casa, él termina degollándolo. Ella le hace parecer que quiere tener algo con él, pero termina degollándolo. Luego de esto, horas después, ella regresa a su propia casa. Obviamente, todos están impactados por cómo ha regresado. Y es que está bañada en líquido rojo. Ella acusa a Desi de haberla secuestrado, abusado de ella y hacerle cosas realmente terribles. Y para prueba, las cámaras de Desi en su casa. Tras ser atendida por los médicos, Amy da su declaración. Y es en ese momento que la detective Bonnie no considera creíble su historia. Y cuando intenta hacerle frente, Amy la destroza y el FBI se pone al lado de Amy. De esta manera se da cuenta de que todos le creen a Amy y que ya no hay nada que hacer. Ya a solas, ella decide confesarle todo a Nick. Eso sí, se meten a bañar juntos para que él no tenga ningún micrófono. Ahí ella le confiesa que acabó con Desi solo porque quería volver con él, porque después de verlo se dio cuenta que él era el hombre que ella quería. Eso sí, lo amenaza, diciendo que lo va a destruir si éste decide abandonarla. Además, él debe participar en la historia, admitiendo que también cometió errores, como haber comprado todas las cosas que realmente Amy compró, y admitir que la había golpeado contra las escaleras, aunque él no lo había hecho.
para así se cierre el caso y puedan continuar. Ahora bien, Ellen Abbott, la famosa presentadora que se ensaña contra los hombres, le pide una entrevista al matrimonio. Nick y Amy aceptan y Nick decide hacer un plan, y es que en esa entrevista él va a revelar todos los crímenes de Amy, sin importar lo que pase. Pero poco antes de que él revele todo esto, ella le revela a él que está embarazada de él. Él no puede creerlo porque ni siquiera se le ha acercado ni tocado ni nada. Pero ella le dice que se había hecho una inseminación artificial con el líquido de él que él reservó cuando habían platicado en tener hijos. Es así que Nick tiene que tomar una decisión y habla con la detective Bonnie, con su abogado Bolt y con su hermana melliza Margot. Y todos ellos reconocen que falta pruebas y que no hay nada que hacer. Es así que en ese momento que está a punto de dar la entrevista, su hermana Margot le pide con desesperación que la abandone, que ella es un monstruo. Pero él decide quedarse con Amy. Y aunque dice que es por su hijo, todo indica que él realmente está enamorado de ella. Y el lado oscuro de ella también le encanta. Tras esto, la feliz pareja anuncia en televisión que esperan un hijo. Y luego, tiempo después, vemos a Amy sonriendo de manera sádica mientras está en los brazos de Nick. Mientras él se pregunta en su mente, ¿qué nos haremos el uno al otro? Increíblemente, esta historia está basada en una historia real, donde una mujer creó un plan para culpar a su esposo de su desaparición. Esto cuando se enteró que él la engañaba. Cuando ella apareció otra vez, dijo que había perdido la memoria y que no se acordaba de nada, pero había logrado su objetivo, destruir a su esposo. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Por qué crees que Nick se quedó con Amy? ¿Porque realmente quería cuidar a su hijo? ¿O porque al final, cuando vio el lado retorcido de Amy, se dio cuenta que ese lado le fascinaba?